Muy buenas noches, bienvenidos al evento Literatura y Café, un espacio donde la memoria, la historia y la educación se encuentran. Hoy, en este acto solemne, se otorgará mención de reconocimiento al Liceo Juan de Dios Uribe de Andes en su 120 aniversario y se entregará la Orden del Congreso de Colombia en el grado de caballeros a 3 ciudadanos ilustres de esta tierra por su invaluable aporte a la historia, la cultura y la literatura. Un saludo muy especial al senador Juan Felipe Lemos, a los señores Alberto Echeverry, Gustavo Alberto Zapata Restrepo, Juan Carlos Vélez Escobar y al rector de la institución educativa Juan de Dios Uribe y a los demás invitados y personalidades que nos acompañan en esta noche. A cada una de las familias de los homenajeados, a los invitados especiales y a todas aquellas personas que nos están acompañando, muchas gracias por su presencia y bienvenidos esta noche. Andes es un municipio rico en historia, gracias a instituciones como el Liceo y a escritores que han preservado y enriquecido nuestra memoria colectiva. A continuación, escuchamos al senador Juan Felipe Lemos, quien hablará sobre la importancia de la historia, la educación y el legado cultural de Andes. Buenas noches para todos y para todas. Como senador de la República, me da mucho gusto estar compartiendo esta noche con todos ustedes. Les agradezco infinitamente que hayan venido hoy a acompañar a 3 grandes hombres de nuestro municipio que valoramos, respetamos profundamente. Saludar de manera especial al rector del IDEN, Juan de Dios Uribe, saludar de manera especial al doctor Echeverry, al maestro Gustavo, a mi buen amigo de todas las horas, Juan Carlos. Yo pensaba improvisar esta noche. Acabo de llegar de un viaje muy largo. Estaba en una comisión del Senado de la República, en una misión de diplomacia parlamentaria en la República de Taiwán, y vengo con el sueño traslocado y el cansancio de muchas horas de vuelo, y en la preocupación que tenía le había dicho a una andina que me acompaña, que me ayuda en esas tareas de escribir a veces los discursos, que me preparara unas palabras para expresar ese profundo sentimiento de admiración y gratitud que profesamos nosotros por ustedes, y mal haría en no leerlas, porque ese discurso que ella escribió, Alejandra, es un discurso digno para esta ocasión y para este merecido homenaje. Abro comillas. Pudiera aquí parecer como que fuera don Jaime, mi escrito, pero es tan bonito ese discurso que quiero hacer ese reconocimiento. Maestro Gustavo, y abro comillas, hoy nos congregamos en torno a 3 elementos que son la esencia de los pueblos: la palabra, la memoria y la gratitud. Nos reúne una doble conmemoración. Señor alcalde, bienvenido, gracias por acompañarnos, que no es menor. Por un lado, los 120 años de la institución educativa Juan de Dios Uribe, y por otro lado, la imposición
de la Orden Caballero del Senado de la República a 3 escritores que con su obra han dejado y han tejido identidad, han preservado la memoria y han enriquecido el patrimonio cultural de nuestro municipio antes. Alberto Echeverry, el maestro reconocido, apreciado, valorado por muchas generaciones de estudiantes andinos, Gustavo Zapata, y Juan Carlos Vélez, un rebelde con causa de nuestra generación, que nos hace también sentir muy orgullosos por esa tarea que ha venido a lo largo de todos estos años defendiendo. Andes no solo es cuna del nadaísmo, con la figura extraordinaria, indómita, a veces desbordada de Gonzalo Arango. Andes también es tierra de próceres, de librepensadores, de educadores y de artistas de la palabra que han sabido elevar el pensamiento, desatar conciencias y abrir caminos de libertad. Aquí nació y dejó huella Juan de Dios Uribe, el indio Uribe. Aquí encontramos la voz de Luis Espinosa Ruiz, los versos del poeta Luis Gutiérrez, también de Pubenza, Restrepo, y hoy las obras de estos 3 ilustres escritores andinos que también nos hacen quedar. La literatura desde siempre ha sido una prolongación de la identidad de los pueblos. La literatura andina en particular, apreciados escritores, es sin duda una extensión de nuestras raíces, un acto vital que nos recuerda quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Como escribió Milán Kundera, la memoria se guarda en la literatura, no en los archivos, no en el archivo histórico de Andes, en el puño, en la letra y en la capacidad de ustedes de contar la historia de este territorio. Pero la literatura no solo conserva el pasado, también nos abre a los demás y nos permite reconocernos en la diferencia. En palabras, doctor Juan Álvaro, de el gran escritor Mario Vargas Llosa, Mauricio, la buena literatura tiende puentes entre gentes distintas y haciéndonos gozar, apreciado Ernesto, apreciado Albeiro, maestros nuestros en el colegio, la literatura nos une por debajo de las lenguas, las creencias, los usos, las costumbres y los prejuicios que nos separan. Así, la palabra no es únicamente raíz, es también puente, encuentro y posibilidad. La palabra no solamente narra una historia, es sinónimo de resistencia, de transformación, de construcción. Ella preserva la identidad cultural de los pueblos y nos defiende del trágico olvido. Vargas Llosa, cuando recibió el Premio Nobel de Literatura, en su discurso expresó: seríamos
peores de lo que somos como seres humanos sin los buenos libros que leímos, más conformistas, menos insumisos, y el espíritu crítico, motor del progreso, ni siquiera existiría. Igual que escribir, leer, es protestar contra las insuficiencias de la vida. La literatura, entonces, como reflexión, no es un lujo de minorías, es alimento de libertad, semilla de dignidad y ejercicio de resistencia. Reconocer en vida a quienes han sembrado como ustedes palabra y legado, como se lo advertía a su familia, doctor Echeverry, como se lo decía a la señora del maestro Gustavo Zapata, apreciada Sara, apreciada profesora Leonora, don Rafael, doña Matilde. Es un acto de justicia y de grandeza. Los pueblos que honran a sus creadores y levantan la gratitud antes que el silencio son pueblos que siembran futuro. Hoy, al otorgar esta condecoración, apreciado John Jairo, Henry, afirmamos que la palabra, cuando es verdadera, apreciado alcalde, edifica, construye y eterniza. No se trata solamente de una expresión de respeto y admiración. Este homenaje, don Jaime, tiene un sentido principal. Se trata de no permitir que la memoria de Andes se apague, que esa raíz que ustedes tienen plantada en cada una de sus creaciones literarias se multiplique, que esa huella que está allí consignada, producto de su tenacidad, de su capacidad, nunca se borre. Celebrar, apreciado rector, los 120 años de una de las instituciones educativas más queridas del municipio, nos recuerda además que la educación es el terreno fértil donde germina la cultura. Una escuela, un colegio, no es solamente un edificio ni un currículo, es un espacio de siembra, un semillero donde brotan lectores, soñadores y ciudadanos capaces de continuar el legado. Sin maestros, sin escuelas, sin colegios y sin jóvenes que lean, la literatura no tendría, doña Carlina, herederos. Por eso esta conmemoración no es únicamente un homenaje al pasado del colegio, sino un compromiso con el porvenir, con el legado que debemos custodiar y con la palabra que no podemos dejar morir. Que este acto solemne sea entonces, apreciada comunidad andina, un recordatorio de que la grandeza de un pueblo se mide en dos pilares inseparables: en la palabra que lo nombra y en la escuela que lo forma. La literatura preserva la memoria, la educación abre los caminos y la historia les da sentido a ambas. Hoy, al honrar a nuestros escritores y al celebrar los 120 años de la institución educativa Juan de Dios Uribe, proclamamos que Andes no solo tiene pasado, tiene mucho presente y tiene más futuro, un futuro que se seguirá escribiendo con tinta de dignidad, con páginas de conocimiento y con la certeza
de que la cultura es la raíz más profunda y el horizonte más alto de nuestra tierra. Como el quinto senador que ha dado este municipio en su historia, apreciado Camilo, desde su fundación, es para mí un honor y un orgullo poder hacer este reconocimiento en vida, merecido a ustedes, apreciados y dignos representantes de la andinidad. A todos ustedes muchas gracias y muchas bendiciones. Esto lo escribió Alejo. Damos paso a un momento muy especial, la entrega de la mención de reconocimiento al Liceo Juan de Dios Uribe de Andes, Antioquia, en sus 120 años de historia. A comienzos de 1905, en una época signada por los prejuicios de género, Ana Rita González Correa fundó el primer colegio de varones de su pueblo, legalizado en 1910 bajo la dirección del educador Simeón López. Funcionó inicialmente como Colegio de San Luis. En 1931 se trasladó a su sede definitiva junto al río San Juan. Río San Juan que ha dado muchas historias a todos los que han pasado por allí. En 1937 adoptó el nombre de Juan de Dios Uribe en homenaje al escritor y periodista andino. Una ordenanza de 1939 elevó el liceo al liceo departamental y en 1949 graduó su primera promoción de bachilleres. Con el paso de las décadas, su oferta académica se diversificó con modalidades técnicas y alianzas con el SENA y universidades como la de Antioquia y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Hoy, tras 120 años, sigue siendo un pilar educativo, cultural y social para la región. Entrega de mención de reconocimiento al rector de la institución, licenciado Carlos Alberto Bustamante Quintero. Hace la entrega la comunicadora social Alejandra Toro. República de Colombia, Senado de la República, Resolución 026 de 2025, por medio de la cual se confiere una mención de reconocimiento al Liceo Juan de Dios Uribe de Andes, Antioquia. La Comisión de la Mesa del Senado de la República, en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias y considerando que entre sus atribuciones el Senado de la República tiene la de reconocer la labor destacada que desarrollan las personas e instituciones en beneficio del país, que el Liceo Juan de Dios Uribe fue fundado en 1905 por la visionaria maestra Ana Rita González Correa, con el propósito de ampliar la cobertura educativa en la región. Que el Liceo Juan de Dios Uribe tiene como misión formar ciudadanos integrales con principios éticos y valores para el ejercicio de la vida, educándolos en un marco de excelencia académica, científica y humana, promoviendo el liderazgo, el desarrollo del pensamiento crítico y la participación ciudadana activa, el respeto por los demás y la responsabilidad social para la construcción de una sociedad más justa. Que el Liceo Juan de Dios Uribe, desde su fundación, ha sido pilar fundamental en la formación integral de numerosas generaciones de estudiantes. Su compromiso con la educación de calidad ha fomentado un ambiente de respeto, de inclusión y solidaridad con las diversas iniciativas y programas implementados que han contribuido al desarrollo social y cultural de la región, dejando una huella imborrable en la comunidad. Que el Liceo Juan de Dios Uribe, en su amplia trayectoria, se ha destacado por su alto nivel académico y por la abnegada vocación de su personal administrativo, directivo, docente y operativo en su compromiso educativo en beneficio de la sociedad colombiana. Que el Liceo Juan de Dios Uribe celebra el 120 aniversario, siendo ocasión propicia para que el Senado de la República exalte su labor.
La presente mención de reconocimiento fue solicitada por el senador de la República, doctor Juan Felipe Lemos Uribe. Por las anteriores consideraciones, resuelve. Artículo primero. Conferir mención de reconocimiento al Liceo Juan de Dios Uribe de Andes, Antioquia, en el marco de la celebración de su 120 aniversario. Artículo segundo. La presente mención de reconocimiento será entregada en acto especial por el senador de la República, doctor Juan Felipe Lemos Uribe, en representación de la mesa directiva de la corporación. Artículo tercero. La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición. Comuníquese y cúmplase. Dada en Bogotá, Lidio Arturo García Turbay, presidente; Ana Paola Agudelo García, primer vicepresidente; Ana María Castañeda Gómez, segundo vicepresidente; Diego González, secretario general. Muy buenas noches para todos, mis compañeros hoy homenajeados, escritores muy reconocidos, he tenido la oportunidad también de leerlos. Muchas gracias por ese aporte a la cultura del municipio y del departamento. Senador Felipe Lemos, muchas gracias por el reconocimiento también. Felicitaciones por la labor que vienen haciendo. Este reconocimiento, más que para la institución, es también para todo el personal que la compone, todos mis docentes, que también hoy tengo la fortuna de estar acompañado por muchos de ellos acá. Entonces es un reconocimiento a toda una historia, toda una vida que como institución se ha forjado en el campo educativo en el municipio. Nos embarga una profunda emoción y un inmenso orgullo al recibir este prestigioso reconocimiento que el Congreso de la República otorga a nuestra amada institución educativa Juan de Dios Uribe. En el marco de la celebración de sus 120 años de existencia, este no es solo un homenaje a una edificación, es un tributo a 12 décadas de sueños, de esfuerzo inquebrantable, con fe en el poder transformador de la educación. Un legado centenario que ilumina el suroeste antioqueño. Nuestra historia comenzó en 1905, un sueño materializado por la maestra Ana Rita González de Gómez y un grupo de ciudadanos visionarios que anhelaban un futuro de oportunidades para la juventud andina. Desde aquel colegio de San Luis, que funcionó con modestia en sus inicios, hasta nuestro emblemático plantel a orillas del río San Juan, hemos sido faro de conocimiento y semillero de líderes. En nuestras aulas se han formado generaciones de hombres y mujeres que han dejado una huella imborrable en la historia de nuestra región y de Colombia. Poetas, escritores, políticos, profesionales de todas las áreas y sobre todo ciudadanos de bien han egresado de nuestra institución, llevando consigo los valores de la excelencia, la integridad y el servicio a la comunidad. Hombres como el poeta Gonzalo Arango o el líder indígena Aníbal Tascón González son solo un ejemplo del invaluable capital humano que ha florecido en nuestros salones. Somos una institución resiliente que a través del tiempo ha tenido que soportar tormentas de diferente índole, pero que se ha sabido reponer y sostenerse en el tiempo para día a día fortalecerse aún más. Estamos dispuestos como comunidad educativa a dar siempre la lucha que sea necesaria para defender nuestra institución. Más que un colegio, una familia que transforma vidas. A lo largo de estos 120 años, Juan de Dios Uribe ha sido mucho más que un centro académico, ha sido un segundo hogar, un refugio de esperanza y un motor de progreso social en el corazón del suroeste antioqueño. Cada logro, cada promoción, cada vida transformada es el resultado del trabajo abnegado y la vocación de nuestros maestros. A ellos, a quienes han dedicado su vida a la noble labor de enseñar, les rendimos hoy un especial tributo de gratitud. Este reconocimiento es también para cada uno de nuestros estudiantes, quienes con su alegría, su curiosidad y sus anhelos dan vida a nuestro proyecto educativo. Y por supuesto,
Es un homenaje a los padres de familia y a toda la comunidad de Andes, que siempre han visto en su liceo un motivo de orgullo y un pilar fundamental para el desarrollo de nuestro municipio. Mirando al futuro con esperanza y compromiso. Recibir esta distinción del Honorable Congreso de la República en este significativo aniversario nos llena de motivación para seguir adelante con nuestra misión. Nos compromete a continuar siendo una institución a la vanguardia, que no solo imparte conocimientos, sino que forma ciudadanos críticos, creativos y comprometidos con la construcción de una Colombia más justa, educada y en paz. En nombre de toda la comunidad educativa, de la institución educativa Juan de Dios Uribe, de sus directivos, sus maestros, estudiantes, egresados, expresamos nuestro más sincero agradecimiento por este honor que hoy se nos confiere. Llevaremos esta distinción como un símbolo de nuestro glorioso pasado y como una estrella que guiará nuestro camino en los años venideros. Muchas gracias. A continuación, el Congreso de Colombia, a través de nuestro senador andino, el doctor Juan Felipe Lemos, hace entrega de la Orden del Congreso de Colombia en el grado de caballero e iniciamos con el señor Alberto Echeverry. Alberto Echeverry es un escritor e historiador originario del municipio de Andes, Antioquia, reconocido por su labor en la preservación y difusión de la memoria histórica y cultural de su localidad. Su enfoque se alinea con las corrientes historiográficas que valoran la historia regional y local como elementos fundamentales para comprender las dinámicas sociales y culturales de una comunidad. El señor Echeverry ha contribuido significativamente al entendimiento de los procesos de fundación, desarrollo y transformación del municipio de Andes. Su trabajo destaca la importancia de las costumbres, tradiciones y relaciones sociales en la configuración de la identidad local. Al centrarse en la historia cotidiana y en las experiencias de la comunidad, ha proporcionado una perspectiva valiosa que complementa la historiografía nacional, enriqueciendo el panorama cultural colombiano. Entre sus publicaciones más destacadas se encuentran Huellas históricas andinas, publicada en el 2011. Es una reconstrucción detallada de momentos clave en la historia de Andes, desde su fundación hasta la evolución de sus relaciones económicas, sociales y culturales. Esta obra se inscribe dentro de la investigación histórica local, como vía para entender la tradición y los cambios sociales de la región. Andes, entre poemas y cantos, publicada en 2012. Una historia de Andes contada en verso. Genealogías del apellido Toro, publicada en 2012. Trayectoria de uno de sus apellidos, motivada por una carta autobiográfica del escritor Pacho Toro. Genealogía del apellido Echeverry, publicada en 2014. Investigación genealógica del apellido Echeverry. Tapartó, entre paisajes, café y río, en 2017. Monografía sobre el corregimiento de Tapartó, Andes, basada en el reconocimiento de su historia, su geografía y su gente como elementos claves del patrimonio andino en el municipio de Andes. Su legado contribuye al fortalecimiento de la identidad local y enriquece la historiografía nacional. Invitamos a Juan David Arredondo para que nos lea un fragmento de la obra Tapartó, entre paisajes, café y ríos, de don Alberto Echeverry. Buenas noches. Hoy, cuando las palabras se imprimen para conformar las páginas de este libro y para que la historia contada perdure en el tiempo y llegue a las nuevas generaciones como una fuente cierta y sin desvíos. Se garantiza así nuestra identidad, porque cuando se deja de contar la historia, se acaba la historia. Y más aún, cuando los protagonistas y dueños de la historia vivida y testigos presenciales de ella
Son personas de indistintas edades, longeavas en su mayoría, que supe aprovecharlas, abusando de su amabilidad, para que la contaran en una forma detallada y precisa, y es a ellos a quienes dedico este libro. Escrito con gran responsabilidad y ética, lo que me satisface plenamente, pues es un logro más en mi rol de escritor y compilador. Se me hace cumplido, así otro objetivo que me tracé cuando tuve contacto con estas personas maravillosas y con esta hermosa región. Y es por ello que doy un deo gracias al Todopoderoso por el tiempo permitido y por el don recibido. Alberto Echeverri Echeverri. A continuación, hace lectura de la resolución la señorita Alejandra Toro y entrega la orden del Congreso de Colombia en grado de caballero a Alberto Echeverri, el senador Juan Felipe Lemos. República de Colombia, Senado de la República, Resolución 330 de 2025, por medio de la cual se confiere la orden del Congreso de Colombia en el grado de caballero al señor Alberto Echeverri Echeverri. La Comisión de la Mesa del Honorable Senado de la República, en uso de sus facultades legales, reglamentarias y considerando que la Ley número 02 del 9 de enero de 1987 creó la Orden del Congreso de Colombia y facultó a las comisiones de ambas cámaras para otorgarla en nombre del pueblo colombiano a los ciudadanos que se han distinguido por su vocación de servicio al país. Que el señor Alberto Echeverri Echeverri nació en el municipio de Andes, departamento de Antioquia. Ha desarrollado una labor ejemplar como escritor e historiador, orientada al rescate y difusión de la historia local, regional y genealógica de su comunidad. Que entre su trabajo como escritor, Alberto Echeverri Echeverri, se destacan obras como Huellas históricas andinas, Andes entre poemas y cantos, Genealogía del apellido Toro, Genealogía del apellido Echeverri y Tapartó entre paisajes, café y río, que constituyen un legado invaluable, enriqueciendo el acervo cultural colombiano desde la mirada profunda y sensible de lo cotidiano y profundamente arraigada en las raíces culturales de Antioquia y del suroeste colombiano, y trascendiendo el ámbito local para convertirse en una fuente de consulta y referencia a nivel nacional, enriqueciendo el conocimiento colectivo sobre los procesos sociales, culturales y económicos que han moldeado la identidad colombiana. Que el legado intelectual y cultural del escritor Alberto Echeverri Echeverri representa un aporte invaluable a la consolidación de una memoria nacional plural, incluyente y profundamente conectada con sus territorios, lo cual resulta esencial para la construcción de una sociedad con sentido de pertenencia, orgullo y responsabilidad histórica. Que el legado intelectual y cultural del escritor Alberto Echeverri Echeverri representa un ejemplo de compromiso con la memoria colectiva, la identidad regional y el patrimonio cultural del país. Que la presente condecoración fue solicitada por el senador de la República, doctor Juan Felipe Lemos Uribe. Por las anteriores consideraciones, resuelve. Artículo primero. Conferir la orden del Congreso de Colombia en el grado de caballero al señor Alberto Echeverri Echeverri, como reconocimiento a su valiosa contribución a la preservación y proyección de la historia, cultura e identidad del pueblo colombiano. Artículo segundo. La presente condecoración será impuesta en acto especial por el senador de la República, Juan Felipe Lemos Uribe, delegado de la mesa directiva de la corporación. Artículo tercero. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición. Comuníquese y cúmplase dada a los 4 días del mes de octubre de 2025. Efraín Cepeda Saravia, presidente. Beatriz Lorena Ríos Cuellar, primera vicepresidente.
Paola Andrea Holguín Moreno, segundo vicepresidente, Diego González González, secretario general. Bueno, buenas noches para todos. Muy agradecido en nombre propio, en nombre del doctor Lemos Uribe, de mis compañeros que hoy recibimos este homenaje. Este homenaje nosotros, y tomo y me apropio de ese término, con el público que hoy está con nosotros. Al señor rector de la institución educativa Juan de Dios Uribe le quiero comentar: nosotros, los que recibimos homenaje hoy del Congreso de la República, somos exalumnos de esa institución. ¡Qué coincidencia! Andes, 4 de octubre del 2025. Señores Congreso de la República, me permito expresar mi más profundo agradecimiento por haberme otorgado la distinción Orden del Congreso de Colombia en el grado de caballero. Distinción que constituye un honor y un reconocimiento invaluable a la labor que venimos desarrollando en pro de la contribución a la preservación y difusión de la memoria cultural con la publicación de mis libros. No los menciono porque ya en 2 ocasiones están nombrados, pero quiero anunciaros que hay 2 libros más que vienen, que los tengo en remojo. Sus títulos son Bajo el cielo andino, un álbum fotográfico, y Andes, entre el San Juan y la Chaparrada. Este reconocimiento es aún más significativo al saber que fue el senador Juan Felipe Lemos Uribe quien consiguió este honor, lo cual valoramos profundamente y agradezco de manera sincera este gesto. Felicito a mis compañeros Gustavo Zapata Restrepo y a Juan Carlos Vélez Escobar por ser también ellos gestores de libros que marcan la historia de nuestro municipio. Entre los 3 hemos construido una historia, nos acompañamos y nos entregamos y nos aportamos documentos, todos en mira de darles a la generación presente y futura un conocimiento verídico y leal
del desarrollo y manejo de nuestro pueblo a través de los años transcurridos hasta hoy. Recibo este galardón no solo que representa un compromiso, sino también un estímulo para seguir trabajando con dedicación y responsabilidad en la parte de investigación y en mis futuros escritos. Bien lo expresa el escritor ruso León Tolstói: describe tu aldea y serás universal. Muchas gracias. Continuamos con la entrega de la Orden del Congreso de Colombia al escritor Gustavo Alberto Zapata Restrepo. Destacado escritor e historiador originario del municipio de Andes, en el suroeste de Antioquia. Su obra se ha centrado en preservar y difundir la memoria histórica, cultural y social de su región natal, lo que le ha convertido en una figura clave de la identidad local y el patrimonio cultural del suroeste antioqueño. Gustavo Zapata ha contribuido significativamente a la educación y la cultura de Andes mediante la creación de materiales pedagógicos y literarios que rescatan la historia, las tradiciones y las voces de la comunidad. Su enfoque en la historia local ha fortalecido el sentido de pertenencia y ha servido como modelo para otros municipios interesados en la preservación de su memoria colectiva. Entre sus libros más reconocidos se encuentran Andes, Identidad y Memoria, cartilla de cátedra municipal, publicada en el año 2002, una obra fundamental para la enseñanza de la historia local en las instituciones educativas del municipio. Educación y Sociedad en Andes, publicada en 1997, un análisis de la evolución educativa y su impacto en la sociedad andina. Escritores andinos, publicada en el 1996, una recopilación de autores locales que ha contribuido a la literatura de la región. Entre Minas y Caminos, carta autobiográfica de Francisco Toro Montoya en 1883, publicada en el año 2020, y a mi modo de ver, uno de los mejores libros que ha escrito Gustavo. Es una edición crítica de un documento histórico que ofrece una visión del pasado minero y de la colonización antioqueña. Andes, Identidad y Memoria, Sostenibilidad y Resiliencia, un bellísimo libro que pueden observar ahorita en las mesas de allá, donde lo han colocado para que ustedes tengan la oportunidad de darle una miradita y mirar los libros, qué belleza fueron. Publicado en 2019, es una obra que combina historia, medio ambiente, escrita en colaboración con otros autores. Andes cuenta su cuento en 2008, una cartilla dirigida a niños, diseñada para enseñar la historia local de manera accesible y atractiva. Su trabajo fortalece el sentido de pertenencia y es un ejemplo de cómo rescatar la historia colectiva de un pueblo. Invitamos a María Belén Betancur Gómez para que nos lea un fragmento de la obra Homenaje al Río San Juan de don Gustavo Zapata. Buenas noches. Hoy les voy a leer sobre el homenaje al río San Juan. Según el mito griego, las almas de los muertos antes de entrar al Hades bebían de las aguas del Leto, el río del olvido, para borrarles de la memoria su tránsito por el mundo. En Andes, el San Juan parecía ser la contraparte de aquella corriente mefítica, pues ha marcado para siempre el recuerdo de quienes alguna vez lo avistaron, lo vadearon o recrearon en sus aguas. Mucha de esa memoria ha quedado atrapada en textos diversos que recogen las miradas nuestras y las ajenas hacia ese territorio que fluye, siempre igual y siempre cambiante, al que los amerindios llamaron Garú. El San Juan desde siempre
Como un ritual de iniciación a un credo sibarítico, ha hecho parte de nuestra cotidianidad en Andinos y nos ha prohijado como un padre alcahuete para que huyamos del mundo convencional y descubramos otro, el del placer, el de la sensualidad, el de la poesía. El San Juan es nuestra memoria de agua, que algún día, como el poema de Jorge Manrique, irá a dar a la mar, que es el morir. Gustavo Alberto Zapata Restrepo. Hace lectura de la resolución la presentadora Alejandra Toro, la comunicadora Alejandra Toro, y entrega de la Orden del Congreso de Colombia en el grado de caballero a Gustavo Alberto Zapata Restrepo, el senador, el doctor Lemos. República de Colombia, Senado de la República, Resolución 329 de 2025, por medio de la cual se confiere la Orden del Congreso de Colombia en el grado de caballero al señor Gustavo Alberto Zapata Restrepo. La Comisión de la Mesa del Honorable Senado de la República, en uso de sus facultades legales, reglamentarias y considerando que la Ley número 02 del 9 de enero de 1987 creó la Orden del Congreso de Colombia y facultó a las comisiones de ambas cámaras para otorgarla en nombre del pueblo colombiano a los ciudadanos que se han distinguido por su vocación de servicio al país. Que el señor Gustavo Alberto Zapata Restrepo, nacido en el municipio antioqueño de Andes, fue formado profesionalmente como licenciado en Educación con énfasis en Español y Literatura por la Universidad de Antioquia y como especialista en Educación Personalizada por la Universidad Católica de Manizales. Que su formación le ha permitido integrar de manera rigurosa el quehacer pedagógico con la investigación histórica y cultural. Su obra se ha centrado en preservar y difundir la memoria histórica, cultural y social de su región natal, lo que lo ha convertido en una figura clave para la identidad local y el patrimonio cultural del suroeste antioqueño. Que la producción académica y literaria del señor Gustavo Alberto Zapata Restrepo incluye textos que han sido fundamentales para la formación de la conciencia histórica en las comunidades, como Andes, Identidad y Memoria, Cartilla de Cátedra Municipal 2001. Obra base para la enseñanza de historia local en instituciones educativas. Educación y sociedad en Andes. Análisis del impacto de la educación en la transformación de su municipio. Escritores andinos. Recopilación de autores de la región. Entre minas y caminos. Edición crítica de una carta autobiográfica de 1883. Andes, Identidad y Memoria, Sostenibilidad y Resiliencia, una obra colaborativa sobre historia y medio ambiente. Y Andes cuenta su cuento 2008, Cartilla infantil para la enseñanza accesible de la historia local. Que la trayectoria del señor Gustavo Alberto Zapata Restrepo ha sido reconocida no solo por su comunidad local, sino también por diversos sectores académicos y culturales del país, convirtiéndolo en un modelo de compromiso con la educación, la cultura y la historia regional, valores que reflejan el espíritu del pueblo colombiano. Que el señor Gustavo Alberto Zapata Restrepo ha dedicado su vida profesional a crear materiales pedagógicos, a rescatar voces y testimonios del pasado y a reivindicar la historia local como eje de transformación social, lo que representa un aporte invaluable al patrimonio cultural de Colombia. Que la presente condecoración fue solicitada por el senador de la República, doctor Juan Felipe Lemos Uribe. Por las anteriores consideraciones, resuelve. Artículo primero. Conferir la Orden del Congreso de Colombia en el grado de caballero al señor Gustavo Alberto Zapata Restrepo, como reconocimiento a su destacada trayectoria y compromiso ejemplar con la historia y la cultura del suroeste de Antioquia y su invaluable contribución al desarrollo cultural del país. Artículo segundo. La presente condecoración será impuesta en acto especial
por el senador de la República Juan Felipe Lemos Uribe, delegado de la mesa directiva de la corporación. Artículo 3. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición. Comuníquese y cúmplase. Efraín Cepeda Saravia, presidente. Beatriz Lorena Ríos Cuellar, primer vicepresidente. Paola Andrea Holguín Moreno, segundo vicepresidente. Diego González González, secretario general. Muy buenas noches. Estar entre tantos amigos hoy celebrando la palabra me llena de mucha satisfacción. Agradezco este gesto del doctor Juan Felipe y felicito a Juan Carlos, a Alberto y a Carlos en representación de nuestro querido Juan de Dios Uribe. Como soy un hombre demasiado emotivo, de pronto se me dispersa mucho la palabra, entonces traje aquí unos tracitos escritos para compartirles. Antes que el sentido de la vista, yo aguzé primero el del oído. Concebía el mundo más para escucharlo que para verlo, y no podía ser de otra manera si crecí en el seno de una familia locuaz. Esconderme tras el sofá para escuchar las conversaciones de los adultos era una fascinación. Así pude enterarme por boca de mi padre de las regiones más allá de estas montañas donde él buscaba oro, y esas geografías comenzaron a poblar mi fantasía. El Alto de San Nazario, donde llovizna si se habla en voz alta, el Baboso, Aguasal, Río Colorado, La Sonora y algunos nombres en la milenaria lengua embera se hacían música en mis oídos: Andágueda, Paságueda, Bagadó, Vivícora, Conondo. Y salía de casa nada más que a escuchar, tanto que los nombres y los rostros de quienes hablaban se me borraron de la memoria, pero conservo los tonos, los matices y las modulaciones de sus voces. Fantasmas, brujas y espantos, convocados por niños cuenteros, poblaban nuestras noches. Ellos nos narraban las aventuras del tío Conejo y las picardías de Cosiaca y Pedro Rimales. A ellos les escuchamos historias borgianas, como la de un pollo maligno que cuando se escuchaba piar en la lejanía era porque estaba cerca, y viceversa. Un Marco Polo de pantalón cortico y tenis rotos nos narró al detalle su azaroso viaje a conocer el mar, y cada noche le agregaba un capítulo más a su aventura. Y desde el radio transistor Arandú y Calimán nos enseñaban los secretos de la selva y los prodigios de la mente. Don Francisco Torres, en las clases de religión, me exacerbó esa adicción por las historias y ya no pude zafarme de ese influjo obstinado. Él, que estaba tocado por el don de la palabra, nos narraba la Biblia con tal lucidez que odiamos la venalidad de los hermanos de José y admiramos a la valiente Judith enarbolando triunfalmente la cabeza de Holofernes. La biblioteca del Juan de Dios Uribe me reservaba esa otra forma sutil de la escucha, la lectura. No era otra cosa que hablarme al oído lo que hacían aquellos orfebres de la palabra escrita. El susurro del viento pardo asolando la lubina de Juan Rulfo se mezcló para siempre en mi memoria
con el rugido del huracán bíblico que arrasó a Macondo. Altazor, ese poema sonoro de Vicente Huidobro, el fluir del río Duero de Antonio Machado, el ulular de los búhos estáticos de León de Greiff y la voz sensual de Barba Jacob fueron la música de fondo de mi adolescencia. Y el tango, esas novelas de desgracias, contadas y cantadas en 3 minutos, llegaban al oído del niño triste que siempre iba conmigo. Un día pensé que me había llegado el tiempo de contar historias y opté por no contar las mías. Eran tan simples y tan sencillas que seguro carecerían de interés. Y así lo sigo creyendo. A cambio de esto, busqué con terquedad la historia de mi pueblo, en viejos papeles, en la memoria de mi madre, en las voces de los mayores, en las fotografías y en los archivos de baúl de las abuelas. Todo esto había que llevarlo al libro. Hace ya unos 30 años, luego de ganar algún concurso de historia, me envalentoné de tal manera que, siendo un escribidor bisoño, indagué por los escritores de mi pueblo y, al lado de las voces potentes del Indio Uribe y Gonzalo Arango, coloqué la del humilde poeta campesino Luis Espinosa Ruiz. La educación, la salud pública, la identidad y la memoria fueron otros temas que captaron mi atención y que alcanzaron la solidez del libro. Se me unieron para ello algunas manos amigas. En un comienzo, las de don Jaime Arbeláez, un hombre capaz de construir puentes, materiales y simbólicos, y luego las de John Jairo Mejía, con su pulso exacto de cartógrafo. Pero muchas de esas historias hubieran quedado grises sin la paleta de colores de Mario Alonso Restrepo Arias y sin la lente de Héctor Marín. Ellos las pintaron y las hicieron más atractivas y visibles. Este reconocimiento, doctor Juan Felipe, lo asumo como un reto. Quiero seguir escuchando las voces de mi pueblo. Honrar honra, decía José Martí. Muchas gracias. Finalizamos con la entrega de la Orden del Congreso de Colombia en el grado de caballero al escritor Juan Carlos Vélez Escobar, también conocido como Cale. Juan Carlos Vélez Escobar, conocido también como Cale, es un escritor e historiador originario de Andes, Antioquia, cuya labor ha sido fundamental en la preservación y difusión de la memoria cultural del suroeste antioqueño. Su obra se caracteriza por un enfoque narrativo que entrelaza la historia local con elementos literarios, brindando una visión profunda y accesible de la identidad regional. Juan Carlos Vélez ha desempeñado un papel crucial en la documentación y reinterpretación de figuras emblemáticas de la región, como Gonzalo Arango, fundador del nadaísmo. Su trabajo no solo rescata la historia de personajes influyentes, sino que también ofrece una mirada crítica y reflexiva sobre las dinámicas sociales y culturales de Antioquia. A través de sus escritos ha contribuido a fortalecer el sentido de pertenencia y la valoración del patrimonio cultural en la comunidad andina y en el ámbito nacional. Algunas de las obras más destacadas de Juan Carlos Vélez Escobar son Gonzalo Arango, El de Andes, publicada en 2009, una biografía literaria que explora la vida y obra de Gonzalo Arango, y destacando su conexión con el municipio de Andes y su influencia en la literatura colombiana. Pubenza Restrepo de Hoyos, Limo y Estrellas,
del año 2000, en coautoría con la señora Lucía Hoyos Restrepo, recopilación de poemas de la emblemática poetisa del municipio de Andes. Gonzalo Arango, Pensamiento Vivo, publicada en el 2000, una recopilación de textos que ofrece una visión integral del pensamiento y la filosofía de Gonzalo Arango, permitiendo comprender su legado intelectual. Cuentos con olor a boñiga en el año 2013, una colección de relatos que captura la esencia de la vida rural en Antioquia, combinando humor y crítica social para retratar las costumbres y tradiciones de la región. Recuerdo que lo tuvimos en el Juan de Dios Uribe con ese cuento alguna vez. Buenos Aires, Andes, Paraíso Escondido, en 2025. Monografía que documenta la historia, cultura y paisaje del corregimiento de Buenos Aires en Andes, basada en testimonios orales y entrevistas con habitantes locales. Además, también ha publicado Después del Hombre en 2002, una novela inédita de Gonzalo Arango. Liceo Juan de Dios Uribe, revista Centenario del 2005. Andes, revista 2020-2022, van 3 números publicados de la revista. AUPAN 20 años, la televisión de los andinos, publicada en 2011. Con más de 3 décadas de trabajo como gestor cultural, ha fortalecido la identidad cultural y literaria del suroeste. Ahora invitamos a Jerónimo Taborda Ruiz para que nos lea un fragmento de la obra de Juan Carlos. Buenas noches. Y en esta época, en los convulsivos años 80, en la plenitud de mi adolescencia, algo de no olvidar, el Liceo Juan de Dios Uribe y todo lo que este nombre encierra para tantos andinos y tantos foráneos que por sus aulas hemos pasado y siguen pasando. Profesores, condiscípulos, amigos, novias, triunfos y fracasos. La testosterona en su plenitud. Solo ostento un diploma de mi vida académica, bachiller del Liceo Juan de Dios Uribe, Andes 1986. Nunca lo reclamé. En el Juan de Dios escuché hablar por primera vez de Nietzsche, de Gonzalo Arango y del Indio Uribe, de sueños y de libertad. Juan Carlos Vélez Escobar, Cale. A continuación, nos lee la resolución la comunicadora Alejandra Toro y hace entrega de la Orden del Congreso de Colombia en el grado de caballero a Juan Carlos Vélez, el doctor Juan Felipe Lemos. República de Colombia, Senado de la República. Resolución 331 de 2025, por medio de la cual se confiere la Orden del Congreso de Colombia en el grado de caballero al señor Juan Carlos Vélez Escobar. La Comisión de la Mesa del Honorable Senado de la República, en uso de sus facultades legales, reglamentarias y considerando que la Ley número 02 del 9 de enero de 1987 creó la Orden del Congreso de Colombia y facultó a las comisiones de ambas cámaras para otorgarla en nombre del pueblo colombiano a los ciudadanos que se han distinguido por su vocación de servicio al país. Que el señor Juan Carlos Vélez Escobar, oriundo de Andes, del municipio de Andes en el departamento de Antioquia, se inició desde temprana edad en las lides literarias como escritor, historiador y gestor cultural. Que el señor Juan Carlos Vélez Escobar, su labor ha sido fundamental en la preservación y difusión de la memoria cultural del suroeste antioqueño, caracterizada por un enfoque narrativo que entrelaza la historia local con elementos literarios, brindando una visión profunda y accesible de la identidad regional. Que el señor Juan Carlos Vélez Escobar ha desempeñado un papel crucial en la documentación y reinterpretación de figuras emblemáticas de la región, como Gonzalo Arango, fundador del nadaísmo.
Su trabajo relata las historias de personas influyentes del entorno y también ofrece una mirada crítica y reflexiva sobre las dinámicas sociales y culturales de Antioquia en sus obras, logrando contribuir a fortalecer el sentimiento de pertenencia y la valoración del patrimonio cultural en la comunidad andina y en el ámbito nacional. Entre sus obras literarias se destacan títulos como Gonzalo Arango, Pensamiento Vivo, Gonzalo Arango, El de Andes, Cuentos con olor a boñiga, Puenza Restrepo de Hoyos, Limo y Estrellas, Buenos Aires, Andes, Paraíso Escondido, entre otras. Que el señor Juan Carlos Vélez Escobar, en su trayectoria profesional, ha proyectado una imagen de excelencia fundamentada en valores éticos y solidarios que han inspirado su impecable labor. Que la presente condecoración fue solicitada por el senador de la República, doctor Juan Felipe Lemos Uribe. Por las anteriores consideraciones, resuelve. Artículo primero. Conferir la Orden del Congreso de Colombia en el grado de caballero al señor Juan Carlos Vélez Escobar, como reconocimiento a la excelsa labor desarrollada en beneficio de la literatura y de la identidad cultural del país. Artículo segundo. La presente condecoración será impuesta en acto especial por el senador de la República, doctor Juan Felipe Lemos Uribe, delegado de la mesa directiva de la corporación. Artículo tercero. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición. Comuníquese y cúmplase. Efraín Cepeda Saravia, presidente. Beatriz Lorena Ríos Cuellar, primera vicepresidenta. Paola Andrea Holguín Moreno, segunda vicepresidenta. Diego González González, secretario general. Buenas noches, señoras y señores, andinas y andinos. Quisiera empezar parafraseando a Gonzalo Arango. No pido perdón por ser un escritor sin corbata. Pido perdón porque no sé hacer un discurso de condecoración. Muchos pensamientos se han agolpado en mi mente desde el momento en que supe que iba a recibir esta condecoración por parte del Congreso de la República a través del senador Juan Felipe Lemos Uribe. Querido amigo, un andino que engrandece el nombre de nuestro pueblo en el contexto nacional y que siempre me ha acompañado y apoyado en mi trasegar por el camino del arte y de la cultura, y a quien le agradezco infinitamente por haberme considerado digno de tan importante reconocimiento. Uno de esos pensamientos, tal vez el más recurrente, ha sido hacia mis padres, los entrañables Fabio y Delia. He pensado en que se sentirían muy orgullosos de que uno de sus 5 hijos alcanzara tan importante logro, que estarían profundamente satisfechos de que ese hijo estuviese dejando huella entre las gentes del pueblo que tanto amaban. He pensado mucho en ellos, que siempre estuvieron junto a mí, lo mismo que mis hermanos, en los momentos en que mi rumbo estaba embolatado. Ellos siempre me ayudaron a encaminarme con profundo amor, bondad y respeto. He pensado también en lo orgulloso que deberían sentirse hoy don Aureliano Echeverry y doña María Teresa Echeverry, los padres de don Alberto, y don Rodrigo Zapata y doña Gabriela Restrepo, padres de Gustavo. He pensado en el honor que representa para mí compartir este momento con 2 personas tan distinguidas, 2 ciudadanos tan importantes en nuestra comunidad, como don Alberto Echeverry y el profesor Gustavo Zapata, quienes merecidamente reciben esta condecoración
gracias a su trabajo destacadísimo por la conservación, la exaltación de la historia y los valores que nos reconocen como andinos. He pensado en la inmensa satisfacción que representa para mí recibir este reconocimiento en compañía de seres tan amados, unos aquí presentes, otros aquí ausentes, como mis hermanos María Claudia, Fabio Alberto, Olga Patricia y Jorge Andrés, mi esposa Elizabeth Latorre, mis hijos David y Violeta y su esposo Charles, mis nietos Leo Vladimir y Vincent, próximo a nacer, mis sobrinos Mónica Andrea, Sebastián, Valentina, María Fernanda, Tatiana, Alejandro, Juan José y Gabriela, don Mario, mi suegro, y demás familiares que hoy me acompañan, así como de amigos y amigas que han estado conmigo a lo largo de este camino de más de 30 años de actividad cultural, tanto dentro como fuera de las fronteras de Andes. Solo por mencionar algunos: Rafael Zapata, Isabel Ibarra, Ricardo Restrepo, Paula Izaza, Marta Posada, Sergio Andrés Echeverri, Carlos Andrés Guzmán, Jorge Aurelio Toro, Hernán Saldarriaga, Francisco Zapata, Adriana Acevedo, Gloria Restrepo, la doctora Luz Marina Gómez, Guillermo Carvajal, Wilson Gamboa, William Osorio, Julián Escobar, Inés Elvira Ochoa, Paula Díaz, Nelson Arango, Camilo Cardona, Diana Silva, el señor alcalde municipal y tantos otros que sería imposible mencionarlos a todos por cuestión de tiempo, personas que llevo en el corazón y a quienes les debo gratitud eterna. Un agradecimiento muy especial al publicista andino Mario Alonso Restrepo por su acompañamiento permanente y su valioso aporte a los procesos culturales de nuestro amado terruño. Mis pensamientos también evocan a grandes amigos que ya hoy no están con nosotros en este valle de lágrimas y placeres. El maestro José Eduardo Ruiz, el doctor Rodrigo Restrepo, Jamer López, John Soben Martínez y otros por quienes elevo al cielo una oración. En medio de tantos pensamientos que me han generado este reconocimiento, no podía faltar Gonzalo Arango. Pensé en esa frase que pronunció y en la que manifestaba que no tenía títulos ni menciones de honor. Yo, por el contrario, a él sí que tengo títulos. Soy hijo, padre, hermano, esposo, abuelo, primo, amigo, bachiller del Liceo Juan de Dios Uribe, institución que hoy también es reconocida en este acto, y muy importante, soy andino. Título este último que llevo como uno de mis más grandes honores, y al contrario a lo que manifestaba Gonzalo Arango, a partir de hoy tengo esta mención de honor. Finalmente, y aunque quedan faltando muchos pensamientos por expresar y muchas personas a quien agradecerles, he pensado en doña Deyanira Restrepo Galeano, la poetisa andina que falleció a los 103 años de edad y que a sus 102 años, convirtiéndose en la mujer más longeva del mundo en publicar en vida una obra literaria, me decía: Juan Carlos, estoy feliz de haber publicado mi nuevo libro a esta edad. Sueño con seguir publicando y que este no sea el último de mis libros que vea impreso. Dios les pague. Bogotá, Distrito Capital, septiembre 29 de 2025. Dirigido a los señores Alberto Echeverri, Gustavo Zapata y Juan Carlos Vélez. Finca Hotel Los Arrayanes y Andes Musical. Respetados señores, quiero agradecer la especial invitación que me han enviado para participar en el acto de reconocimiento que el Congreso de la República y el honorable senador Dr. Juan Felipe Lemos ofrecerán el 4 de octubre de 2025 en el municipio de Andes con motivo de los 120 años de la institución educativa Juan de Dios Uribe, en el marco del cual también se hará un reconocimiento a usted y a dos líderes de la comunidad, a ustedes líderes de la comunidad andina, como son el señor Gustavo Alberto Zapata Restrepo y Juan Carlos Vélez Escobar. Ceremonia en la cual no podré participar por compromisos laborales previamente adquiridos. Qué honor para los andinos saber que contamos en medio de la comunidad con personas de las más altas calidades humanas y profesionales
como es su caso don Alberto, de Gustavo y de Juan Carlos, que se han caracterizado por su respeto por los valores cívicos y ciudadanos y muy especialmente por el fomento de las letras, la cultura y las artes, convirtiéndose al tiempo en modelo para la juventud actual y las futuras generaciones. Gracias, señor senador Juan Felipe Lemos, por su liderazgo y por organizar este emotivo acto, que es la expresión de su amor por nuestra tierra y de las gentes de bien que habitan tan pujante región cafetera del suroeste antioqueño. Con sentimiento y aprecio, Luis Bernardo Benjumea Martínez. A unos 9.500 kilómetros del lugar donde fue escrito, en una mesita blanca junto a una ventana que da a una calle poco conocida de la ciudad de Berlín, reposa un libro que, además de ser una muy buena, lograda reconstrucción de la historia, es para mí un amuleto. He sobrevivido 6 inviernos y 5 mudanzas, y fue durante mucho tiempo casi mi única pertenencia cuando guardaba toda mi vida en una maleta. Me ha visto comenzar desde cero y dar forma lentamente a lo que hoy puedo llamar hogar. Lo que me ha visto soportar le hace apología a las historias allí contadas, y su título, Andes, me conecta con lo que soy, me recuerda la tenacidad de mis ancestros, de quienes heredé la valentía y la resiliencia. Lo atesoro porque me recuerda a ti, y ese recuerdo me inspira y me enseña la importancia de amar lo que hago, que los logros no son fruto exclusivo del talento, se construyen con constancia y disciplina, incluso cuando la motivación falta. Gracias por hacer posible que yo y que muchos otros nos acerquemos a nuestra historia a través de tus libros. Este reconocimiento es un logro genuino y bien ganado. Me siento muy orgullosa de llamarte papá y me llena de felicidad saber que hoy en esa sala muchas personas están reunidas para destacar la importancia de tu trabajo. Un abrazo muy fuerte desde la distancia, tu hija que siempre te lleva en el corazón, Natalia. Con la lectura de los anteriores mensajes que han dejado a nuestros 3 homenajeados del día de hoy, damos por culminado el acto solemne Literatura y Café. Hoy hemos honrado la historia del Liceo Juan de Dios Uribe y el legado invaluable de 3 escritores andinos que han dado voz, memoria y trascendencia a nuestra región. Su labor es un faro para las nuevas generaciones y un testimonio de que Andes es tierra de letras, historia y diversidad cultural. Gratitud con cada uno de ustedes por participar de este gran encuentro, haciendo reconocimiento en vida. A don William, muchísimas gracias por acogernos en este espacio de Andes Musical. A todos ustedes, un Dios les pague. Agradecemos, creo que no me equivoco si en nombre de todos los presentes doy unas sinceras felicitaciones en primer lugar al Liceo Juan de Dios Uribe, a todos sus representantes, docentes y estudiantes por estos 120 años dejando huella, y a nuestros 3 escritores, historiadores, porque han permitido que la historia de Andes, como los ríos de Colombia, fluyan hacia el mar de la humanidad, permaneciendo en la memoria no solo de los andinos, sino de las futuras generaciones y de todos los ciudadanos que puedan tener acceso a esas obras tan bellamente escritas y con tanto cariño que lo han hecho. Damos las gracias a Dalmiro Castrillón por registrar con imágenes la historia contemporánea de nuestro municipio, a William Osorio y señora Claudia Olarte por habernos facilitado este espacio Andes Musical, en el cual les invitamos a permanecer después de terminado el acto para que degusten primero una copa de vino
y luego tinto, aromática o lo que don William y doña Claudia puedan ofrecerles. A Carlos Alberto Bustamante, Mauricio Sánchez Mendoza de Cima, a UPAN Televisión por acompañarnos en estos eventos, en todas las festividades del Juan de Dios y en este solemne acto el día de hoy. A Conexión Sur, a Cristina Echeverry, Elizabeth Latorre, a John Jairo Mejía, a John Henry Giraldo y a Mauricio Muñoz. Igualmente reitero los agradecimientos por la presencia de ustedes esta noche en este recinto y agradecemos muy especialmente al doctor Juan Felipe Lemos por haber hecho posible esta actividad, el reconocimiento a nuestros 3 escritores y al Juan de Dios Uribe, y a todos y cada uno de ustedes nuevamente, a las autoridades municipales por la presencia esta noche. Que tengan una feliz noche y muchísimas gracias.